Eso en la Sagrada Escritura pues se le define muy claramente, ¿no? El anticristo, ¿no? El anticristo, que es el que se opone a Jesucristo y se opone su soberanía, repito, la Sagrada Escritura, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Pues no, el príncipe de este mundo es Satanás y quiere ejercer ese principado suyo, esa soberanía suya sobre el mundo, y lo hace pues controlando lo que son los poderes de este mundo, fundamentalmente el poder económico, el poder político y el poder mediático. ¿Y el religioso? Bueno, también, claro, por supuesto. El espiritual. No, espiritual, efectivamente. No, claro. Evidentemente. Es decir, al final la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica, apostólica y romana, es el objetivo fundamental. Y no olvidemos lo que dijo San Pablo VI, poco después de concluido el Concilio Vaticano II, en una fiesta muy litúrgicamente muy importante, porque es la fiesta de la Cátedra de San Pedro y San Pablo, 29 de junio del año 72, cuando dirá aquellas palabras en una homilía suya, ¿no?, de esa jornada en donde dijo que se esperaba, después del concilio, una primavera de la Iglesia y que en lugar de ello pues ha venido la frialdad, la contradicción, la diferencia. Se diría que por una rendija ha penetrado Satanás, el humo de Satanás en el templo de Dios, o sea, en la Iglesia. La Iglesia es la casa de Dios, ¿no? Y dicho, por tanto, por San Pablo VI, ¿no? Por tanto, el humo de Satanás. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, pues es, en fin, lo que tiene por misión es contribuir a que los hombres nos salvemos, a que los hombres nos salvemos. Y eso es lo que quiere evitar Satanás. Cuando Satanás se revela, el non serviam, contra Dios, pues lo que quiere, como contra Dios directamente, sabe que no puede, no hay nadie que crea más en Dios, si me lo permite, que Satanás. O sea, pero cree en él porque, claro, evidentemente conoce muy bien que existe. Otra cosa es que sabe que contra él no puede nada, y entonces va contra la criatura más deseada y más querida de Dios, que somos los seres humanos, los hombres, que hemos sido redimidos y salvados nada más y nada menos que por la sangre de Jesucristo. Él quiere malograr la obra de la redención y que su principado sobre la tierra, Señor del mundo, se ejerza precisamente en contradicción absoluta con la finalidad y el sentido de la Iglesia católica. Que precisamente, y eso es importante diferenciarlo, ¿no?, la Iglesia católica, que tiene esa misión de, como decía San Juan Pablo II, ¿no?, de traer la civilización del amor, ¿no?, el reino de Dios a la tierra, lo hace desde una visión universal, ¿no?, universalista, ¿no? En cambio estamos hablando en este otro contrapunto, esa imitación del globalismo, ¿no?, de esa tendencia que ahora ya vemos más cercana, ¿no?, porque hace un tiempo, cuando alguien debía de leer el Apocalipsis, ¿no?, debía pensar, bueno, pero si está ahí lejos China, que no tiene nada que ver con el cristianismo, y está África, y por tanto... ¿cómo? El gran adversario es la Iglesia. Claro, la Iglesia Católica... La Iglesia Católica, claro, apostólica y romana. Pero, la Iglesia de Jesucristo. Porque es universal, pero como contraposición... Y porque es la salvación. Y la salvación. Y en cambio la globalización nos ofrece esa salvación, ¿no?, a través de lo que comentábamos antes, de estas especies de religiones sin Dios, ¿no?, la New Age, ¿no?, mezclada con esas espiritualidades que van apareciendo, ¿no?, ahora con el transhumanismo, estos nuevos gnosticismos, ¿no?, estos nuevos mesianismos, si me permite, ¿no?, o sea, la promesa de salvación a través de, para este mundo que se avecina, ¿no?, muy inmanentes, no trascendentes, sino, bueno, un paraíso terrenal. Humanitarismo sin amor. Exacto, que no es lo mismo que humanismo cristiano, ¿no? Humanitarismo sin amor, sin caridad. Sin alma, ¿no? Sí, efectivamente. Y ese globalismo, la piedra angular de ese globalismo es una religión universal sincrética. Es decir, ahí la Iglesia Católica es lo que estorba, ¿no? Porque, uno más. Una Iglesia sincrética que sea una síntesis de todas las religiones. Una espiritualidad... ¿no? Una espiritualidad sin Dios. Difusa, ¿no?, que muy manipulable por ese poder político, ¿verdad? Es que vivimos en la sociedad de la información y de la comunicación, ¿no? Por tanto,
la opinión pública se genera sobre la base de la opinión publicada. La opinión publicada a través de los diferentes medios de comunicación. Los analógicos y convencionales, escritos, radiados y analógicos visuales, y los digitales, vamos a decir, en estos momentos, ¿no? Internet. Entonces, quien controla la opinión es quien controla los medios de comunicación, porque a través de los medios de comunicación transmite información que va conformando la opinión de los seres humanos, la opinión pública. Y en las democracias es la opinión pública la que se expresa a través de las urnas y da ganador a un gobierno o al otro. Por tanto, el poder de este mundo que quiere ejercer Satanás, lo ejerce controlando lo que son los poderes de este mundo. Y los poderes de este mundo... Y las personas relevantes, es decir, esos plutarcas, oligarcas que todos decimos, es imposible, ¿no? A veces comentando con amigos y tal, no hombre, no, nadie puede planificar, por muy poderoso que sea, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero todos tenemos en mente algunos nombres, ¿no? Relevantes, ¿no? Son las caras visibles, claro. Son las caras visibles del verdadero poder de este mundo en la sombra. Digo de este mundo, ¿no? El poder de este mundo, para hablar así, es Dios, o sea, que quede claro. Pero el poder de este mundo sin Dios, porque claro que con Dios él no pinta nada, ¿no? Lo que le deja Dios, punto. El poder de este mundo mundano, este humanitarismo, que no humanismo cristiano, sino humanitarismo sin Dios, como decíamos, ¿verdad? Pues le aspira a un mundo global en la medida en que un mundo globalizado, sin los estados-nación, sin las fronteras, es más fácilmente manipulable en todos los sentidos que con las fronteras de los estados-nación y con las culturas propias de cada país, con su historia, con su religión, con su fe. Y por lo tanto, la supresión de las fronteras para ir a un mundo global forma parte, es instrumento de ese poder global. Y por supuesto, ese poder global donde, oiga, hay una única religión. Una religión sincretista que, en términos matemáticos, diríamos el máximo común denominador de todas las religiones, ¿no? En fin, mire usted, y por no hay aquí una religión verdadera, es la católica, para nosotros no, sino que todas son iguales. Se trata de que todas tengan un poco de lo suyo para que haya una religión común. Es el sincretismo religioso propio de ese mundo globalizado que se aspira a construir. Un mundo obviamente sin Dios. Y me permito decir que todo se va programando. La Agenda 2030 no es una casualidad. Y los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues son etapas de ese programa que tiene una primera estación en el año 2030, pero luego seguirá el año 2050. Es curioso, ¿no? Porque... Bueno, cuando muchos de nosotros leemos estos 17 objetivos, ¿no? Los firmaríamos ya, ¿no? La Carta de la Tierra es otro documento fundamental en esta visión, no solo... La Madre Tierra. De la Madre Tierra, ¿no? Pero, bueno, incluso hubo un ritual, ¿no? En la ONU del Arca de la Alianza, pues sustituida por el Arca de la Esperanza, ¿no? Es decir, que aparentemente... pues estas instituciones tan seculares, tan laicas, ¿no? Estos documentos que estamos comentando, ¿no? Tan aparentemente técnicos, pues hay una lectura espiritual, mística, que vale la pena tener en cuenta, porque precisamente de la lectura de esa doble intención, ¿no? Vas dándote cuenta de esa confusión que se va generando, de ese buenismo, es decir, repito, hay mucha gente de muy buena voluntad, ¿no? Entre amigos que se dedican a las ciencias ambientales, al desarrollo de la política, lo ven bien, pero cuando hablamos de, bueno, y la destrucción de la familia y esos límites en la naturaleza humana que el transhumanismo como ideología de este nuevo orden mundial, de este globalitarismo pretende dar. Usted ha comentado las fronteras geográficas de las naciones, de los pueblos, pero podríamos hablar... Ahora está pasando en el ámbito de la Unión Europea, por ir de lo genérico a lo general y de lo universal a lo concreto. Nadie duda que Polonia, por ejemplo, todavía en el ámbito de la Unión Europea, pues es una nación que todavía tiene un baluarte del catolicismo, como lo había sido España históricamente, y confío que vuelva a serlo.
El caso de Irlanda también, una nación católica por excelencia y que por eso mismo ha sido muy atacada por ese globalismo. Digo que ya San Agustín decía: Señor, nos has hecho para ti y nuestra alma no reposa hasta que no descansa en ti. Es decir, una cosa es ser malo, el diablo es muy malo, pero otra cosa es ser tonto, que tonto nada, es muy astuto, ¿no? Y sabe que la dimensión espiritual la tenemos, ¿no? Por tanto, de alguna manera hay que incluir un cierto espiritualismo, una cierta espiritualidad, porque si no, el hombre, por su propia naturaleza, aspira a la trascendencia, no se queda en la inmanencia de este mundo, de Texas para abajo. San Agustín, repito, ¿no? Nos has hecho para ti, nos has creado para ti, porque hemos sido creados a su imagen y a su semejanza de Dios, y por tanto nuestra alma no reposa hasta que no descansa en Él, porque siempre tiene esa tensión espiritual que acompaña a su naturaleza a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hablar de este tema es un tema de absoluta actualidad, ¿no? Porque no hace falta caer en lo que algunos denominan ser conspiranoicos, ¿no? De ver en todo pues, conspiraciones, ¿no? No se trata de eso, obviamente, pero entre ser, entre comillas, conspiranoico y ser ingenuo, hay un término medio que en este caso suele estar la virtud, ¿no? En el término medio suele estar la virtud, y en todo caso tenemos el derecho, me atrevo a decir que el deber, a intentar discernir dónde está la verdad. Porque sabemos que la verdad es Jesucristo, y por tanto de todo lo que nos plantean, dónde está exactamente la verdad, ¿no? Por eso me llama la atención que el Papa Francisco, ¿no?, que está en estos tiempos tan turbulentos y tan oscuros ahora, con una guerra, recientemente con una pandemia, bueno, de vez en cuando haga referencia a ese libro, al diablo, ¿no?, cosa que no está de moda en parroquias, en otros sitios, ¿no? Curiosamente, casi